están? Dios les bendiga. Pues bueno, hoy estamos en un nuevo video. Gracias por estar aquí. Les invito a que puedan darle like al video y que puedan compartirlo para que así más personas puedan escuchar esta transmisión. Bueno, pues como ustedes ya saben, y si no, pues si es la primera vez que estás viendo este video, estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo un capítulo por día y estamos intentando analizar más lo que es la palabra de Dios, no solamente leer por leer, sino leerla, comprenderla, hacernos ciertas preguntas y de todo lo que podamos leer, cómo lo puedo aplicar a mi vida. Y bueno, estamos leyendo Proverbios al mismo tiempo. Nada más que de Proverbios ya lo leímos todo el mes pasado, entonces en esta ocasión yo solamente les comparto algún versículo que en lo particular a mí me haya resaltado, ¿verdad? En algo en lo que tengo que hacer con mi vida. En este día voy a leer Proverbios, el capítulo 3, ¿sí? Vamos a leer el versículo 5 y dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces yo creo que esto es bien importante en el aspecto de que tenemos que fiarnos en lo que Dios quiere, en lo que Dios anhela, el deseo de Dios, los sueños de Dios, y no en lo que nosotros podamos estar pensando, no en nuestra propia prudencia, no en lo que nosotros consideramos que sea lo mejor o que sea bueno. Siempre tenemos que ver primero qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y sobre eso trabajar. No qué es lo que yo quiero y entonces ir a Dios para pedírselo para que se haga conforme a mi voluntad. Entonces siempre fiémonos, ¿verdad?, de lo que Dios tiene para nosotros y no en nosotros mismos. Y bueno, pues vamos a pasar a Juan, al capítulo 2. Vamos por Juan capítulo 2. Y vamos a hablar acerca del primer milagro que se ve en la Biblia que realizó Jesús. Y al mismo tiempo vamos a hablar de la parte en la que Jesús, ¿verdad?, purifica el templo. Este capítulo es bien cortito, entonces creo yo que este video no va a ser tan largo como el de ayer, pero muy edificante. Dice la palabra de Dios: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Ya saben, ya me imagino así como las mamás, ¿verdad? Ya viste. Ya. En este caso se le acercó a Jesús y le dijo: oye, ya no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Ahora, aquí, ¿verdad? La parte en la que la madre de Jesús se acerca a Jesús para decirle de la situación y la forma en la que Jesús responde, pues yo leyendo, ¿verdad? Yo digo, a ver, ¿por qué le respondió así? ¿No? O sea, te imaginas, no sé, se viera de una forma como grosera, ¿verdad? Así, porque pues ella estaba viendo la necesidad que había en ese lugar, ¿no? Pero Jesús le contesta: no ha llegado mi hora. O sea, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y yo sé que a veces eso se puede escuchar un poco grotesco, pero estudiando un poco se dice que realmente pues todo tiene que ver con las culturas. A veces, no sé si les ha pasado que ustedes escuchan que una persona está hablando normal y de repente dice algo que para uno eso es una grosería o es una forma de expresarse mal o es algo, pero te das cuenta que pues para esa persona no. Entonces cada familia, así como cada familia tiene culturas, en este caso varias regiones tienen culturas diferentes. Entonces esa respuesta que da Jesús diciéndole mujer, ¿verdad?, porque le pudo haber dicho madre, ¿verdad?, también tiene mucho que ver de la cultura de ese lugar. Y dos, también se dice que Jesús ya estaba dentro de todo preparando a María, su madre, para lo que le iba a pasar, en el aspecto de que no sintiera tanto apego hacia él. Entonces, en la Biblia no vamos a encontrar que Jesús le diga constantemente mamá o madre, y sin embargo la palabra, como lo vemos aquí, que le dice mujer,
en estudios se dice que lo podía estar haciendo también para evitar que hayan más apegos, ¿no? Por lo que le iba a pasar de que iba a morir. Dice, pero independientemente, dice que María mandó a que le hicieran caso a Jesús de todo lo que él llegase a decir, ¿no? En el versículo 6 dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahora la pregunta aquí es, a ver, ¿por qué Jesús le responde a su mamá diciéndole, no ha llegado mi tiempo, y independientemente de eso hace el milagro, ¿no? O sea, ¿a qué se refería Jesús? Aquí Jesús, cuando le responde de esa forma, él se refería a que no había llegado su tiempo para hacer el milagro más grande, que era darnos salvación a través de su sacrificio. Entonces, a ese tiempo es el que no había llegado para él. Pero María no le estaba pidiendo algo espiritual, se podría decir. María le estaba pidiendo algo físico, una situación física que estaba pasando en ese momento. Entonces es que realiza el milagro. Entonces esto es lo que da a entender cuando él dice eso, y muchas veces eso lo podemos ver reflejado en nuestras vidas, diciendo cuántas veces yo estoy pidiendo un milagro, ¿verdad? Para mi restauración financiera, para que me dé un trabajo, para que tenga provisión, para que me vaya bien en la escuela, para que sea un buen empleado, etcétera, ¿no? Peticiones de cosas físicas, ¿verdad? Cuando Dios primeramente quiere restaurar lo espiritual, cuando Dios primero quiere restaurar nuestro corazón, nuestra alma, quiere restaurar todo lo que está en lo interior de nosotros, todo aquello que necesita algo sobrenatural, porque todas las cosas muchas veces físicamente se pueden resolver. Siendo administrado puedes tener una buena economía, tener buena atención a los clientes te puede hacer el mejor vendedor. Muchas cosas tú las puedes lograr con la ayuda de Dios, pero poniéndole un poquito de ganas. Pero hay cosas en las que solamente Dios puede actuar. Hay cosas en las que solo Dios puede hacer, y en este caso es una restauración interior, una restauración en cuanto a tu salvación, saber el día de mañana a dónde vas a ir. E independientemente de eso, pues Dios hizo el milagro, e independientemente de eso, Dios te da salud, Dios te da trabajo, Dios te da una buena economía, Dios te da inteligencia, Dios te da muchas cosas, ¿verdad? Y no obstante eso, cuando Jesús hace este milagro, no lo hace como para que todo el mundo lo vea, porque bien pudo haber Jesús puesto en medio de la fiesta todo, y que todo el mundo se sorprendiera y que fuera un wow, ¿no? Pero él no lo hizo de esa forma. Él lo hizo de una manera discreta, ¿verdad? En la que solamente lo supieron los sirvientes, ¿verdad? Que a los que él mandó a hacer las cosas, y los discípulos, y obviamente María. Porque cuando prueba el maestresala el vino, él no sabe lo que sucede, él simplemente sabe que hay un mejor vino hasta el final. Él estaba ahí simplemente porque iba a una fiesta. Entonces, pero independientemente, en momentos inesperados, en momentos que menos pensamos, Dios obra y hace cosas poderosas.
Y bueno, el siguiente, a partir del versículo 13, capítulo 2 de Juan es el que estamos leyendo, y dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muy bien, aquí vemos, ¿verdad?, a un Jesús molesto. Y yo no sé si les ha pasado que muchas veces uno se molesta por las actitudes que toma gente que lo peor de todo es que se dicen cristianos o que van a la iglesia, ¿no? Y aquí, y como dice aquí, dice que se acordaron los discípulos, ¿verdad?, de la parte en la que dice: el celo de tu casa me consume. Entonces, muchas veces nos molestamos porque no nos gustan ciertas cosas que puedan estar sucediendo dentro de nuestras congregaciones, ¿verdad?, con las personas más que nada. Y en este caso, yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo decía: no, entonces no hay que vender comida porque a Jesús no le gustaba, pues si esa vez llegó y hizo todo esto, entonces a Jesús no le gusta que su casa parezca mercado, entonces no hay que vender comida, no hay que vender nada, simplemente que la gente vaya a la iglesia a recibir palabra y tan. Pero ese no era el problema no era que la gente estaba vendiendo algo para el consumo de la persona. El problema es que lo que vendían era para los sacrificios que uno daba. Es como si uno a la hora de ofrendar aquí, lejos de tú trabajarlo y esforzarte y querer darle lo mejor a Jesús, simplemente alguien te dé lo que tú tienes que dar. Entonces eso es lo que hacía la gente. La gente, en lugar de sembrar, ¿verdad?, y cuidar su cosecha, en lugar de tener su ganado, alimentarlo y prepararlo para que fuera el mejor animal para sacrificar, para sacrificio como ofrenda a Dios, la gente no estaba haciendo eso. La gente simplemente iba, compraba ya el animal gordito y iba y lo ofrendaba. Entonces no estaba viendo un sacrificio sincero, no estaban sacrificando algo que les haya formado, que les haya hecho estar bien, que hayan hecho algo más allá de sus fuerzas. Era algo muy sencillo. Entonces la gente que estaba vendiendo eso ahí estaba consciente de lo que estaba haciendo. Pero eso obviamente no le era agradable al Señor. ¿Por qué? Porque estaban haciendo que las mismas personas, ¿verdad?, no hicieran las cosas correctamente. Entonces de esa manera Jesús entra y se molesta y las personas le dicen: a ver, o sea, ¿tú quién eres? ¿No? O sea, ¿cómo me compruebas que tú eres Jesús? Y Jesús le habla, ¿verdad? Y es que les dice: destruyan este lugar y yo en 3 días lo levanto. Destruyan este templo y yo en 3 días lo levanto. Pero Jesús se refería a él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él iba a resucitar, y tal es el caso que cuando acontece eso, dice que los discípulos se acuerdan de lo que Jesús dijo, que en 3 días reconstruiría el templo. Y ya al final dice: Jesús conoce a todos los hombres. En el versículo 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía.
Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ok, entonces aquí dice que Jesús empezó a hacer señales y la gente, wow. Pero dice que Jesús eso no le llamó la atención, porque independientemente él ya conocía a la gente. Y tristemente esto sigue sucediendo hasta ahora. Pueden estar viendo el milagro y no voltean a Jesús su rostro. Lo voltean en ese momento de necesidad, pero cuando ya todo está solucionado, se olvidan que en algún momento tuvieron esa necesidad. Y yo recuerdo mucho una persona que le había dado parálisis facial, la mitad de su cara estaba todo así como chueca. Y obviamente estaba yendo a la iglesia porque pues quería oración para que fuera sana. Hasta toda la familia iba, ¿verdad? Porque querían que fuera sana. Y Dios hizo el milagro, así de una manera sobrenatural, o sea, de tener toda su carita chueca, así el Señor se la enderezó. Y yo recuerdo mucho que la emoción de la gente, la alegría y todo, porque ver, o sea, no fue algo que sucedió ella dormida y que despertó y ya estaba, no. Fue algo que sucedió en pleno servicio y que se pudo ver cómo su cara se restauró. Entonces obviamente la gente estaba emocionada, imagínense su familia feliz, contenta, alegre. Hermano, nunca regresó la hermana, nunca más regresaron. Y uno dice, bueno, que se hayan ido a otro lugar, no pasa nada, con tal de que busquen a Jesús y crezcan en Dios, eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Pero no, tampoco, tampoco. Entonces, muchas veces pareciera que la gente, uno piensa que con ver milagros la gente se va a llegar a Jesús. Y eso pasa mucho cuando hay eventos, congresos, conciertos y cosas que se ven bien bonitas y bien maravillosas y que solamente causan tristemente en personas emociones. Pero el problema no es el evento, ni el concierto, ni el congreso. El problema es la persona que no decide seguir a Jesús a pesar de toda circunstancia. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden compartir. Gracias por estar aquí. Y nos estamos viendo el día de mañana para leer Juan capítulo 4. Eso es todo. Que Dios les bendiga. Bye, bye.